Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 14 de junio del año 2018 del Señor. Estamos en el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Esto es un programa en donde usted es, por supuesto, la principal invitada. También tenemos como principal invitada la prevención y se llama Prevenir es Salud. Estamos en nuestro programa 1140. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy día 14 es día de San Eliseo. También es el Día Mundial del Donante de Sangre. El día 15 es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato a la Vejez. Sabemos muy bien que el día martes se ha hecho una reunión de ancianos en donde se trataba de preguntarles qué es lo que sentían, qué es lo que pensaban con respecto a la vejez. Muchos dijeron que el geriátrico no, otros dijeron que tenían familiares en el geriátrico y realmente todo va a depender del geriátrico que nosotros elijamos para nuestro anciano. Realmente, si tenemos una persona que está en buenas condiciones, que está lúcido, ¿para qué llevarlo a un geriátrico? Hay que pensarlo. Cada uno tiene una diferente forma de pensar y es necesario que pongamos en juego todas estas cuestiones, sobre todo la del cariño, la del amor, la del honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El día 15 es el Día del Bioquímico, vamos a tener a un señor doctor invitado por eso. El día 16 de julio de 1962 se inaugura el Cine Real Cooperativa. El 16 Día de la Sanidad Militar, el 17 es el Día del Padre, tenemos invitados que son papás, por eso es que vamos a compartir con ellos. El 17 es el Día de Misa de Sanación de los Enfermos del Cuerpo y del Alma en la Iglesia de Lourdes a las 19 horas. El día 19 es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Y usted me va a preguntar, ¿pero cómo? ¿Hay violencia sexual en los conflictos? ¿Cuántas películas habremos visto en donde precisamente cuando un país es ocupado por otro y cuando hay conflictos, sobre todo de límites y todas estas cuestiones, lo primero que hacen los soldados que vienen del país que es dominante a usurpar a las mujeres y son las mujeres violadas? Así que esto lo tenemos, todos lo sabemos, lo conocemos y a veces no tomamos conciencia. En las películas hoy en día es más realidad que otra cosa. El día 20 es el Día Mundial de los Refugiados y muchas veces nos preguntamos quiénes son los refugiados. Los venezolanos que viven acá en Río Tercero son los refugiados. Mire, yo le voy a dar la definición de lo que son los refugiados. Son las personas que se encuentran fuera del país de origen debido a temor de persecución, ya sea étnica, política o de religión. Usted me dirá si son refugiados o no. El día 20 es el Día de la Bandera, creada por Manuel Belgrano a orillas del Paraná, en un riachuelo que por haber sido jurada la bandera a orillas de ese riachuelo que desembocaba en el río Paraná, se llama actualmente juramento. Y el día fue en el año 1812, fue en febrero. Pero ¿por qué es el Día de la Bandera? Porque es el día de la muerte de Manuel Belgrano, que es el creador de la bandera. Y es por eso que el 20 es el día, del 20 de junio, es el Día de la Bandera. Nada más que porque es la muerte del general que se llamaba
y esto es lo que yo le quiero decir, José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. El día 20 es de Santa María Virgen de la Consolata, una de las pocas vírgenes que yo he conocido y he visto que tienen al niño Jesús sobre sus piernas. El día 20 de 1820 muere en Buenos Aires de hidropesía y de edemas el general Manuel Belgrano. El día 21 comienza el invierno, el día 21 es Día de la Ancianidad y también el Día del Yoga. Y el 21 también es el día de la mamá de mis nietos, dos de mis nietos, que es la señora Karina Reyes. Muy bien. Otra cosa que yo quiero también contarle, y creo que alguna vez lo he leído, son los cielitos escritos por allá. Ya le voy a decir después cuándo fue escrito este cielito. Usted escúchelo, por favor. Cielo, cielito cantemos, cielito de la unidad. Unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. Todo fiel americano hace a la patria traición si fomenta la discordia y no propende a la unión. Esto fue escrito por Bartolomé José Hidalgo. Es una poesía popular que aparentemente con esto comienza la poesía gauchesca. Es en 1818, muchos años, 200 años. Y nació Bartolomé José Hidalgo en 1788, uruguayo de padres argentinos. Muy bien, esto se llama, si lo quiere buscar, Cielito de la Independencia. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, que es el doctor Enrico Taimich, que no solamente es bioquímico, sino que es biólogo y es especialista en ¿cuántas cosas? Microbiología. Microbiología. Siempre me lo dejo para el final y después no lo digo. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, doctora. Muy bien, encantado de estar con usted. Como siempre, yo el de microbiología no me acuerdo. ¿Vio? Está bien. Y además tiene, creo, un título más bonito que ese. El título que usted tiene es abuelo. Así es. ¿No es más lindo? Es el mejor título. Es el mejor título. Claro que sí. Es el mejor título y también el de papá. Así es. Así es. Y para ser papá tiene que haber tenido una mamá. Así es. O sea que tiene muchos títulos aparte, Sí, sí. que son mucho más lindos. Tenemos que agradecer a Gloria también, ¿no es Claro, cierto? por supuesto. Y ahora estamos por revalidar el de abuelo. De nuevo. De nuevo. ¿Cuántos nietos tiene, doctor? 3 y la cuarta está Está cercana. Está cerca de nacer. Está cerca. Muy bien. Doctor, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Bueno, doctora, si le parece, a pesar de que lo hemos hablado tantas veces, pero lo tenemos que seguir reafirmando, es sobre enfermedades de transmisión sexual. Y lamentablemente casi siempre decimos lo mismo. Están cada vez en mayor auge. Lamentablemente tenemos que decir que enfermedades que prácticamente las teníamos como casi erradicadas, que hacía muchos años que se veían muy poco, están resurgiendo y están resurgiendo con mucha fuerza. Por ejemplo, la sífilis. La sífilis. La sífilis que ha crecido el Usted último sabe año en un 30%. Usted sabe que las malas lenguas decían que el general Manuel Belgrano tenía sífilis. Ujú. Así es. Y murió de hidropesía. Sí. Así es. Las malas lenguas, doctor. Sí. Bueno, estuvo muy difundida entre el año 1760, 70. En Europa. En Europa y luego también en América. Y bueno, era una enfermedad muy grave y muy penosa hasta la aparición de la penicilina, porque antes no había con qué tratarla. Con la aparición de la penicilina a mediados del siglo pasado, pudo tratarse con éxito. Entonces revirtió esa pandemia que había de sífilis y hasta prácticamente, no le digo desaparecer, pero se veían muy pocos casos. Mire, cuando empecé yo a trabajar en microbiología en el Hospital de Clínicas, que fue en el año, hace muchísimo, No diga, doctor. que fue en el año 77,
era una enfermedad que se veía con bastante poca frecuencia. Y hace unos años encontrar una sífilis era una rareza. Y ahora estamos encontrando muchos casos de sífilis, sobre todo entre chicos jóvenes, entre 16 y 30 años, diría, que es la mayor incidencia que vemos. Pero es lamentable verlo, porque realmente hay muchas formas de prevención y lo demás, pero esto va de la mano con el tema del no uso del preservativo. Como al dejar de ser el SIDA o la infección por HIV-SIDA, al transformarse en una patología crónica que es perfectamente tratable, es como que se relajaron las medidas, porque con la aparición del SIDA se incrementó en forma notable el uso del preservativo y los autocuidados en cuanto a las relaciones sexuales. Así es. Entonces disminuyeron todas las otras enfermedades de transmisión sexual, disminuyeron mucho. Entre, le diría, la década del 80 y principios y mediados de los 90. Luego se empezó como a relajar la cosa. A medida que fueron apareciendo las opciones de tratamiento para el HIV, es como que se relajaron las medidas, que las personas que usaban preservativo, que se cuidaban con preservativo, dejaron de hacerlo. En este momento las estadísticas nos dicen que hay solamente un 15%, no llega al 15% de las personas que usan preservativo habitualmente en sus relaciones sexuales. Y no les gusta a los varones usar preservativo. Y además yo creo que hay otra cuestión, ¿no es cierto? No hay políticas públicas en este momento que hablen en los colegios, que es donde tiene que hablarse, de si en la casa no se habla y en las escuelas no se hablan, los chicos no tienen conocimientos. Es así. Yo creo que es bastante pobre la difusión de lo que se debe hablar de educación sexual y sobre todo del tema de las enfermedades de transmisión sexual, que antes lo hacíamos con mucha asiduidad en los colegios y bueno, es como que se han bajado los brazos en ese aspecto, ¿no es cierto? Y bueno, las consecuencias las estamos viendo. No solamente el crecimiento de la sífilis, las otras enfermedades de transmisión sexual, las cuatro principales, dejando de lado al HIV, que son las infecciones, la gonorrea, las infecciones por clamidia trachomatis, la tricomoniasis, la sífilis y las infecciones por herpes virus, bueno, han crecido en forma notable. Sí, y a veces también nos resulta difícil que una pareja realice el tratamiento, porque el varón dice, yo no tengo la culpa, es ella. Sí. ¿Y hay que hacer tratamiento para 3 o para 4 o para 5? Indudablemente. Aparte que, bueno, muchas veces se da el temor cuando la infección ha sido adquirida fuera de la pareja habitual, ¿no es cierto?, a ir a comentarle a la pareja o a hacer que la pareja haga el tratamiento. Y cuando el tratamiento lo hace una sola de las integrantes de la o las parejas, no sirve, porque se va a reinfectar nuevamente. Además tenemos, la sífilis generalmente es bastante notable la aparición del chancro, aunque si pasa desapercibida la aparición del chancro, que puede ser en la boca, puede ser en el ano, puede ser en el pene, puede ser en la vagina, puede ser dentro de la vagina, si pasa desapercibida la aparición, el chancro dura 10, 12, 15 días y muchas veces remite solo, como si se hubiera curado. El problema es que no se ha curado y pasa a ser un secundarismo, en que a los 6, 7 meses, un año después, empiezan a aparecer otro tipo de lesiones, como manchas, llagas en todo el cuerpo, incluyendo las palmas de las manos, ¿no es cierto?, que hablan de un secundarismo, que ahí ya el tratamiento se sigue, puede hacerse tranquilamente, pero dependiendo de que el paciente sea lo suficientemente cuidadoso o acuda al médico para realizarlo, ¿no es cierto? El tratamiento es muy simple. Pero tiene que concurrir a un médico cuando se tienen los síntomas para que se lo indique y se lo apliquen. O sea, ¿y los síntomas cuáles serían, doctor? Los síntomas primarios de la sífilis aparecen entre una semana y 20 días luego de haber tenido el contacto sexual no protegido con la persona infectada. Le aparece primero como una pústula que se hace como una llaga, como una úlcera, que puede ser
En la boca, le digo, depende de la zona que haya tenido el contacto. En la boca, en el ano, en el pene, en los genitales, y aún puede aparecer en otro lugar. Aparecen chancros en los dedos también, suelen aparecer. Donde la bacteria toma contacto con una mucosa o con piel que no esté suficientemente protegida, que puede haber una pequeña laceración, va a hacer la lesión, se va a multiplicar y va a ser muy infectante ese chancro, muy infectante. O sea que es importante la consulta con el especialista. Exacto, y además el control de la embarazada, porque otra cosa que lamentablemente es imperdonable es que todavía estamos viendo sífilis congénitas, es decir, de transmisión vertical, que la madre infectada se la transmite al hijo que nace. Es lamentable, pero incluso en el último año ha aumentado en un porcentaje importante el número de sífilis congénita que estamos teniendo en el país. Qué espantoso, ¿no? Porque las mamás o no se controlan durante el embarazo o van a control muy poco tiempo antes de tener al niño. Y entonces, ¿qué le decimos a la gente que nos está escuchando? Bueno, en principio, que si una persona tiene algún síntoma de una infección de transmisión sexual, que concurra al médico para que lo traten. En segundo lugar, bueno, sobre todo ante las relaciones sexuales con parejas no habituales, que se use el preservativo, durante toda la relación sexual. En tercer lugar, o tendría que estar en el primero, bueno, que las mamás se controlen inmediatamente, que sepa que están embarazadas, que concurran a los controles prematuramente, al control de su obstetro o de su ginecólogo, ¿no es cierto? Que le van a indicar que se haga todos los controles para las enfermedades transmisibles que pueden dañar al niño. Claro, o sea que la cuestión está en la prevención. La cuestión está en la prevención, fundamentalmente en la prevención. Prevenir es salud. Sí, exactamente, como usted lo dice siempre, doctora, prevenir es salud. Prevenir es salud. Entonces yo creo que es importante saber que nuestro bienestar depende y nuestra calidad de vida va a depender, e incluso si estamos embarazadas de nuestro hijo, va a depender de la premura con que nosotros vayamos a nuestro control ginecológico. Exactamente, y aparte el tratamiento, en caso que fuera que se diera que es positivo el paciente que esté infectado, es muy simple el tratamiento, es muy simple y muy efectivo. Así que realmente es una pena cuando no se lo hace. Y tenemos un niño nacido con la infección, con todas las consecuencias que ello implica. Claro, porque sería esta una de las causas que más problemas trae en una embarazada. Sí, incluso puede llegar a que provoque el aborto espontáneo, ¿no es cierto? Seguramente. Bueno, doctor, ¿alguna otra cosa que nos quiera decir de la... Ahora dicen que ya no decimos más enfermedades, sino infecciones. ITS, infecciones de transmisión sexual, así es. Y usted tiene un libro escrito de eso. Sí, y estamos por ver si hacemos la cuarta edición. Bueno, la cuarta reedición. Muy bien, sí. Muy bien. Porque la tercera se agotó. Pero qué bueno, qué bueno. Así es, y bueno, y con el tema de las ITS, seguir insistiendo con el tema del HIV, que también lamentablemente han dejado de bajar la cantidad de infectados que hay. El ritmo de contagio se mantiene y aún en algunos lugares aumenta. Y bueno, y las prevenciones son exactamente la misma que siempre. El tema del uso de preservativo, tratar de disminuir las parejas eventuales, bajar la promiscuidad. En este momento, una que se ha producido un aumento y se ha facilitado, sobre todo con el tema de Internet y la nueva era de las comunicaciones, se han facilitado mucho los contactos, son mucho más fáciles, más rápidos, los contactos eventuales, y bueno, pero hay que tratar de protegerse, es como normal, claro. Bueno, doctor, para que usted pase calentito el Día del Padre, Karina Marín le manda esto. Muchísimas gracias, doctora. Así que... Karina. Sí, Mauro Sergio de Karina Marín
usted ha ido alguna vez, así sí, que... soy cliente habitual. Ah, bueno, entonces ella sabe que ella fue lo que lo eligió para usted. Muchísimas gracias. Eloy Fuentes 126, por las dudas que se haya olvidado. Está bien, lo vamos a tener presente. Continuamos en Prevenir Salud. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. Joyería Talone, el lugar para regalar y regalarse, donde encontrará la originalidad en joyas y la calidez de su atención. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros la doctora Ivana Viladrich, que es la directora del Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Buenas noches, Ivana. Buenas ¿Qué tal? noches. Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y muchas gracias por venir, porque es una historia dejar las cosas y venir un ratito acá a acompañarme, ¿no es cierto? Sí, para mí también es una obligación. Ah, bueno, así que está muy bien. ¿Y a qué se debe que yo te haya invitado y que vos hayas aceptado la invitación? Y sí, porque nosotros, o sea, en el mes de junio es un mes importante para nosotros porque el 14 de junio es el Día Internacional del Donante de Sangre, el Día Mundial del Donante de Sangre. Y el lema de este año que se usa es dar sangre, date a los demás. ¿Por qué? Porque la tendencia es tratar de resaltar los valores humanos que tienen que ver con la generosidad, con el respeto, con el altruismo, con la desinterés de a quien uno le va a dar sangre. La solidaridad también. Pero bueno, básicamente esos son los valores que tratan de exaltar en este año. Y bueno, siempre incentivando a la donación voluntaria, repetitiva y no remunerada. ¿Para qué? Para que tengamos sangre de mayor calidad, seguridad y disponibilidad. Para que no solamente la gente se acuerde cuando hay un desastre natural o alguna catástrofe, sino todo el año. ¿Y por qué se elige este día? Bueno, este día se elige en honor a Karl Landsteiner, que fue el descubridor de los grupos sanguíneos AB o 0, y este año la sede a nivel mundial es en Grecia, en Atenas, es allí donde se van a celebrar los eventos más importantes, y en la parte de América, en República Dominicana, porque allí se ha creado un banco muy grande, regional, donde se centralizan todas las redes de sangre, porque la tendencia es que todo el mundo trabajemos juntos, que aquí también se ha logrado hacer una red solidaria de bancos de sangre, es decir, que ningún hemocomponente se tire porque se venció. Lo que se trata es de que todo hemocomponente sea aprovechado. Todos sabemos que hay un periodo de vencimiento, que en el glóbulo rojo es de 42 días, generalmente el aditivo que nosotros agregamos son 42 días. Por supuesto, en nuestro banco particularmente siempre salen antes las unidades, pero lo que está marcado son 42 días para el vencimiento. Posterior a eso, si hay un grupo sanguíneo en un stock de un banco de sangre que no tiene mucho uso, hay veces que se requieren más unidades seropositivas y por ahí no tanto las AB positivas, pero quizás en ese banco no, pero en otro banco justo entró una urgencia de un paciente con ese grupo sanguíneo, tratar
de compartir las unidades entre bancos de sangre para que no se descarte nada. Qué bueno que está eso, ¿no es cierto? Sí, porque es un bien vital, como se dice, es algo que simplemente se obtiene de una donación de sangre. Que no tiene nada que ver ni con la religión, ni con el partido político, ni si es blanco, si es negro, sino que la necesidad de sangre es para todos igual. Exactamente, y se trata de dejar de lado lo que es la parte comercial de algunos otros centros, para mirar el bien de la gente que necesita la sangre y que muchas veces es tan difícil de conseguir. Claro, tiene que ser gratuito. Totalmente, y tratar de eso, de evitar descartar. Bueno, el mayor problema de los bancos de sangre es el tema de las plaquetas, porque estas duran solo 5 días. Al 5.º día se vencen, como se dice, pero aunque actualmente en algunos centros grandes las están haciendo durar hasta el 7.º día, porque los estudios bacteriológicos sobre todo dan que estas no se contaminan, porque como se mantienen a temperatura ambiente, por eso están poquitos los días de conservación de las plaquetas. Y a veces una sola plaqueta de banco no hace nada, porque es una unidad cada 10 kilos de peso del paciente que la va a recibir a la transfusión. Por eso se requieren tantas unidades juntas. Una unidad es un donante. Y a veces requerimos 8 unidades, 9 unidades, depende del peso del paciente. Pero generalmente un peso promedio es de arriba de 80 kilos para un hombre. Entonces por eso es el problema. Entonces con esta red solidaria, que es la tendencia a nivel mundial, se trata de evitar que en un banco de pronto no hubo salida de unidades por un motivo o por otro y se descarten, sino que poderlas aprovechar a todas. Y bueno, por eso era que, retomando al principio de la conversación, se celebra a nivel de América, la sede está en República Dominicana, por este gran banco regional que se ha logrado crear allí. Nosotros aquí en Argentina estamos bastante avanzados en el tema de bancos de sangre, con el tema colectas y donaciones de sangre. Asimismo, siempre se tiende a recordar lo que es la donación de sangre y recalcar, porque todavía la donación voluntaria por sí sola no se ha logrado en la cantidad que se requiere para cubrir las necesidades. Claro, uno ve que en Río Tercero sí se cubren las necesidades, ¿no es cierto? Sí, es que siempre en el interior es más fácil llegar a la gente, porque justamente las localidades nos conocemos todo y es más chiquito para poder difundir el tema de la donación de sangre. Ajá. Asimismo, aquí todavía falta. Hay gente que todavía no se anima a donar sangre por un motivo o por otro, y otros que sí quieren donar, pero por problemas de salud no lo pueden hacer. Recordarnos desde qué edad hasta qué edad se puede donar sangre. De los 18 hasta los 65 años de edad, siempre que esté sano, que no sea una persona que tenga alguna cardiopatía o que sea diabético, que se coloque insulina, o algún problema de tensión arterial que no esté controlada, o que esté con alguna infección en el momento de la donación, que sea, aunque sea pasajera, que hay que lograr que se cure, o que se haya colocado algún tipo de vacuna. Por ejemplo, las vacunas para la antirrábica hay que esperar 1 año, para la rubiola también hay que esperar 1 año. Hay otras que no, que a las 24 horas se puede lograr la donación, por ejemplo la antitetánica. Es decir, cuando van a donar, uno les hace la entrevista en forma personal y allí ve si se va a poder lograr o no la donación efectiva. Ajá. Pero bueno, siempre que pese más de 50 kilogramos y que esté entre los 18 y los 65 años de edad, se puede acercar a un banco de la cooperativa o cualquier otro banco a realizar la donación de sangre. ¿Y qué cantidad retiran del individuo que va donante, digamos? La cantidad equivale a un 5% de lo que circula en el cuerpo. Así que, y está comprobado, altísimamente comprobado, de que no hay ningún problema y no le afecta al donante en nada. Igualmente hay gente que se acerca, que va con mucho miedo, por eso yo a eso siempre los aliento a volver a hacerlo y los felicito porque logran vencer su miedo y se acercan igualmente y donan y no les pasa absolutamente nada. Y bueno, se dan cuenta que era solamente el pinchazo y el tema de no saber qué va a pasar, que a veces crea un estado de ansiedad tan grande que puede lograr o no luchar contra su propia voluntad y bajar la tensión. Sí, ¿no? Y bueno, un caso de lipotimia tenemos ahí, pero uno trata de cuidarlo colocando
sustancias que logren mantener la tensión hasta que llegue a su casa, y siempre se recomienda las 2 primeras horas posteriores a la donación no hacer actividad física, estar tranquilo y bueno, y demás. Hay trabajos que a veces le dan el día y a veces no, o la gente no puede porque tiene mucha obligación en su trabajo, pero bueno, no pasa nada, es decir, siempre los invitamos a que donen, a que se acerquen. Y como siempre, los que sí donan año a año o cada 2 años, que son totalmente solidarios, que sienten esa responsabilidad, ese respeto, que es uno de los valores que se exalta en este año, en el Día Internacional de Donante de Sangre, y bueno, siempre están presentes para donar, ellos, sus hijos, porque es toda la familia. La educación, cuando uno se lo da a los niños, en mi casa a mí me preguntan, ¿y yo cuándo podía donar? Claro. Entonces, uno desde niños va inculcando ese amor hacia los demás, ese respeto por la vida. Nosotros tenemos muchas cirugías importantes que no podrían realizarse si no es que la gente cuenta con las unidades del banco de sangre para poderlas llevar a cabo, o enfermedades que tienen una altísima mortalidad y con las transfusiones logramos mejorar la calidad de vida. Y también el tema de las embarazadas, el tema materno-infantil, porque también se hacen transfusiones en los recién nacidos, en la embarazada. Y bueno, todavía no se fabrica la sangre y no hay forma de obtenerla si no es de una donación. Claro, y además ustedes no solamente, uno piensa ser donante de sangre, no es solamente la sangre que a uno le retiran tal cual se la retiran, ¿no es cierto? Sino que ustedes separan el plasma, separan los glóbulos rojos, separan las plaquetas, y no sé si ustedes lo hacen acá o lo mandan cuando a hacer la de médula ósea. Claro, sí, todo eso trabajamos en el banco de sangre, hacemos también el registro de donante de médula ósea, mandamos la muestra a estudiar, primero a Córdoba, después se retira por Incucay y se va a Buenos Aires para hacer los estudios genéticos, y eso queda en una base de datos, y el día que alguien necesite y que sea compatible ese enfermo con ese donante, se lo cita por el instituto que corresponda, generalmente son a nivel en Córdoba, eso se hace cargo todo la persona que va a estar enferma y que lo va a necesitar, y la extracción de médula ósea, hoy por hoy, con las técnicas que hay, se recoge como una donación de sangre común y se transfunde también como si fuera una transfusión de sangre o de plasma o de plaqueta. O sea que es un trámite pequeño. Totalmente. Y también debo recordar que nada se tira y todo se aprovecha, porque los plasmas excedentes nosotros los entregamos a la planta de hemoderivados, que es la más grande a nivel mundial, o sea, es una de las más grandes a nivel mundial, sobre todo de Latinoamérica, para la fabricación de distintos medicamentos. O sea que el donante de sangre tiene la seguridad de que toda su sangre va a ser utilizada. Tal cual, va a ser utilizada. ¿No es Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, los que pertenecemos a este banco de sangre de la cooperativa, porque uno que ve otros lugares y otras instituciones puede estar tranquilo de que en este banco se trabaja como corresponde, que todos los controles de calidad internos y externos son llevados a cabo y que las unidades cuentan con muy buenos análisis serológicos. Muy bien. De cualquier manera, siempre es bueno recordar lo que vos siempre decís, es un año más, es un cumpleaños más. Sí, nuestro lema de toda la vida ha sido ese, donar sangre, es dar un día más de esperanza a alguien que lo necesita. Seguramente. Un cumpleaños más, un regalo de la vida. Muy bien, muchas gracias, doctora, por haberme acompañado. Por favor. Continuamos con Prevenir Salud. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandel 118 y atienden todas las mutuales.
Si de prevenir se trata, Santa Rita Servicios Sociales, una propuesta para tener en cuenta. A su servicio las 24 horas, los 365 días del año. Santa Rita Servicios Sociales. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Buenas noches, doctor Juan Pablo Peirone. ¿Cómo le va? Muy bien, Marta. Un gusto, como siempre. Viniendo acá a su consultorio, porque usted está tan ocupado siempre, que tenemos que venir a verlo a su consultorio para que nos dé una nota, porque si no, no podemos. Bueno, no debe ser para tanto, pero la verdad que es un gusto que te haya molestado, manita, hasta acá. Sé también de tus tiempos, la verdad que me honra que te haya molestado venir acá hasta la clínica. Me encanta venir a su consultorio. De cualquier manera, lo que queremos saber es que nos cuente, sobre todo porque siempre hay cuestiones nuevas y en lo que es hipertensión arterial, que es una enfermedad tan silenciosa aparentemente. Sí, aparentemente. Aparentemente, ¿no es cierto? Vos lo has dicho. Mira, estábamos charlando recién justamente que vamos a viajar unos días al Mundial de Diabetes y Corazón a Orlando, y la verdad que el centro digamos, un poco de la comunidad médica es la incógnita de la presentación que van a hacer ahora de un trabajo que se desarrolló durante 10 años con drogas que justamente bajan la presión arterial en forma extraordinaria, bajan la glucemia, bajan la cantidad de infarto, bajan la cantidad de CV, que se llama liraglutid, es la famosa Victoza que empezó a venderse en Argentina, pero la verdad que todavía no conocemos los resultados definitivos del estudio en los cuales se mostró su resultado, y lo vamos a conocer ahora la semana que viene en el Congreso. Es una droga que usan los diabéticos tipo 2 con complicaciones vasculares, todos los gorditos que tienen insulina resistencia, que le cuesta la insulina actuar y hacen que la glucemia esté alta, la insulina está alta, y la droga más anabolizante y más aterosclerótica que hay es justamente el exceso de insulina. Este exceso de insulina daña las arterias y por eso el diabético tiene mucho más ACV, mucho más infarto, mucho más daño renal. Si vos vas a un centro de diálisis, ves que más de la mitad de los pacientes que están en diálisis son diabéticos complicados que no se controlaron. Si vas a una terapia y ves los ACV, la mitad son diabéticos. Si vas a una unidad coronaria y ves pacientes infartados, te puedo asegurar que la mitad, me arriesgaré a decir, son diabéticos. Y además el gran problema es que el diabético tiene 2 o 3 veces más mortalidad que la media. Es decir, si vos me preguntas a una mujer de 60 años que viene con un infarto de la cara anterior, que es el peor de los infartos, y no es diabética, yo te diría, la comunidad médica sabe que la mortalidad es del 15%. Ahora, si la mujer esta es diabética y tiene más de 60 años, ¿sabes cuánto es la mortalidad? El 50%. Mucho o sea, más. Se duplica y medio casi la mortalidad por el hecho de ser diabético, porque los diabéticos tienen una enfermedad que es en la microcirculación, que son las pequeñas arteritas, las divisiones más chicas de las grandes arterias, están todas dañadas. Entonces, cuando se tapa una arteria principal, esas arterias chiquititas ya están dañadas por la enfermedad diabética no controlada y hacen que el daño sea mucho mayor. Porque cuando las arteritas andan bien y se tapa la arteria, el flujo por otras arterias logra perfundir esa zona del músculo. Pero cuando esas arteritas más chiquitas, que son ramas de estas arterias principales, están dañadas, provocan justamente un compromiso muscular mucho mayor que hace que el corazón falle, haga arritmia y complicaciones mucho más grandes que las que hace un paciente no diabético. O sea que la hipertensión arterial, eso que decíamos entre comillas, que aparentemente que no es tan importante porque cada vez sube más la máxima que es tolerable. Sí.
Antes decíamos 120, ¿no es cierto? Sí. Después dijimos 130, después dijimos 135. Sí. Cada vez se achica más la posibilidad de que tengamos hipertensión arterial, mucha más gente de lo que aparentemente. Sí, en realidad se publicó justamente hace 6 meses el SPRINT. El SPRINT fue un estudio que hicieron durante 8 años los estadounidenses, y el SPRINT sorprendentemente dio como resultado que la presión normal para un paciente por debajo de los 60 años era 120/70. O sea que todos tenían que tener 12/7 de presión si no eran hipertensos. No tan así, pero más o menos. Entonces todos empezaron a decir, bueno, tenemos que llevar a nuestros pacientes a tener la presión en 12/7. Resulta ser que la SPRINT se hizo con pacientes durante 8 años, acostaditos en una camilla, con un tensiómetro digital, un hombro digital de los mejores, no los que usan los pacientes todos los días, que dan muchos errores. Se los acostaba, se les ponía música clásica, se les apagaba la luz y se los dejaba ahí durante media hora, y el equipito solo les tomaba la presión. Obviamente que los valores de ese registro no es el mismo que un paciente que entra al consultorio, que esperó 10 minutos, 15, una hora afuera, llega apurado. Entonces los valores del estudio que demostraron que presiones más bajas son normales no están así. El estudio demostró eso, pero la contradicción de la comunidad médica fue justamente plantear que no están así. En realidad los valores están claros. ¿Cuáles son los valores? En un paciente que tiene bajo riesgo, o sea que no es diabético y no es un renal crónico, la presión es normal hasta 14/9. Es normal hasta 14/9. El paciente añoso, anciano, por encima de los 75 años, que se considera, no te rías, por un mecanismo de pseudohipertensión por clasificación de la capa media de la arteria, se tolera como normal, y el SPRINT lo demostró, hasta 160/90. Y el paciente de riesgo, o sea, el paciente que es diabético, o el paciente que es un renal crónico, que está en diálisis, o tiene dañado su riñón, o sea, que tiene un filtrado renal bajo, que se llama insuficiencia renal crónica, tiene que tener hasta 130/80. Entonces, diabético renal crónico hasta 13/8. La comunidad en general hasta 140/90. Y el anciano tolera hasta 160/90. Bueno, o sea que de alguna manera lo que nosotros tenemos que hacer como pacientes, cualquiera, yo y cualquier otra persona, varón o mujer, es ir al médico. Sí, sí, el control depende del riesgo del paciente. Si el paciente es un bajo riesgo, tiene colesterol normales, no es hipertenso, no es diabético, con un control cada año o cada 2 años en pacientes de bajo riesgo por encima de los 50 años es suficiente. El paciente que es hipertenso, tiene colesterol alto, o es diabético, o es un fumador, o es un gordito sedentario con signo de resistencia, tiene que hacer un control todos los años. Y si es un paciente de mucho riesgo, que tuvo enfermedad vascular, se tuvo un evento previo, angina de pecho, infarto o cualquier patología asociada a daño vascular, ese paciente tiene que consultar cada 6 meses. Muy bien. Doctor, ha sido muy amable de permitirnos estar en su consultorio y ocupar el lugar de un paciente, pero no teníamos otra manera. Y lo que queremos es que usted salude a todos los padres de Río Tercero, que no solo los que sean sus pacientes, sino a todos los papás de Río Tercero. Bueno, la verdad que creo que el Día del Padre es todos los días, porque quienes somos padres tenemos que cumplir ese rol las 24 horas del día, y es un placer hacerlo. Así que a todos los padres de Río Tercero, que sienten indudablemente lo mismo que siento yo cuando ven a sus hijos, les deseo un hermoso día el domingo. La verdad que la pasen junto a sus hijos, que disfruten a sus hijos, que uno que trabaja todo el día, porque muchos de ustedes trabajan como yo todo el día, el poco tiempo que nos queda libre, que disfrutemos a nuestros hijos, que cuando los vemos crecer, y tiro mi caso porque la verdad que me pasa que me veo más grande y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó tan rápido el tiempo? Y hoy ya es una señorita y los hijos ya son unos hombres. Disfrutemos cada minuto que tenemos lo más que podamos, porque creo que eso es la vida, ¿no? Es lo más importante de la vida, son nuestros hijos. Entonces, feliz día, padres, que pasen un maravilloso día junto a sus hijos, y en realidad creo que el Día del Padre es todos los días. Muchas gracias, doctor, por haberme permitido hacer esta nota con usted en su consultorio. No, gracias a ustedes, un beso grande. ¿Listo? Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue.
Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. Joyería Talone, el lugar para regalar y regalarse, donde encontrará la originalidad en joyas y la calidez de su atención. Continuamos con Prevenir Salud y ya estamos en nuestro último bloque. Estamos con el doctor Raúl Alberto Duto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted qué hace, doctor? ¿Cirugía? Cirugía general. Cirugía general. ¿Alguna otra cosa? Algunas otras cosas, exámenes deportistas, medicina legal. ¿Usted es médico legista? Medicina, exactamente. Bueno, y además es papá. También. Eso debe ser el mejor título, ¿no? Y todos son complementarios. Todos son. Un poco de cada cosa. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? 2 nomás. 2 nomás, bueno, Sí. pero debe bastar y sobrar. Sí, alcanzan para mantenerlo entretenido uno. Ah, sobre todo la que tiene más chica, La más chiquita, sí. la más chiquita, que está por ahí. Anda dando vuelta por ahí. Anda dando vuelta por ahí. ¿Qué le parece si hablamos un poquito de cuando ustedes tienen a veces emergencias en donde tienen que actuar rápidamente porque si no hay cirugía el paciente corre peligro de vida o de muerte? Exactamente. Hay muchas patologías abdominales que requieren resolución quirúrgica y generalmente todas esas patologías hay que ser lo más, certero en el diagnóstico y de resolución lo más pronto posible. ¿Cuál es la complicación de esto? De no ser así, muchas patologías, al tener, los órganos internos del abdomen, tener gérmenes en su interior, mientras no hay, no media ningún proceso inflamatorio, no media una perforación, no media nada fuera de lo habitual, los gérmenes están en un equilibrio dinámico, el cual no se altera y el paciente no siente ninguna alteración. Ahora, en el caso de que haya una infección de la vesícula, una infección del apéndice, que haya un divertículo que se inflama y se perfora, o que haya una perforación traumática por cualquier causa, esto lleva a que esos gérmenes salen de su lugar habitual y colonizan áreas en las cuales no deberían estar. En ese momento empieza una infección abdominal que en un extremo es una infección leve al principio, la cual se puede extender al resto de la parte interior del abdomen y formar lo que se llama una peritonitis. Las peritonitis habitualmente, antes se veían, hace muchos años atrás, se veían mucho más cuadros y más serios, pero con el advenimiento del tratamiento precoz y de la atención primaria y la prevención, no se ven tantos como antes. Aún así, las peritonitis son cuadros potencialmente graves, porque dependiendo del germen que produzca la peritonitis, puede ser un cuadro, solucionable con antibiótico y lavado, quirúrgico, y pues se pueden transformar en cuadros graves. O sea, todos son quirúrgicos. Cuando hay cuadros peritoníticos, sí. Sí, porque como primera instancia hay que lavar el contenido purulento de la cavidad y hay que solucionar la solución de continuidad, que es la perforación. Si en el caso que sea una apendicitis, se remueve el apéndice y se cierra la base del apéndice. Si la causa de la peritonitis es una vesícula que se ha inflamado y filtró, porque se echa a perder la pared y empieza a filtrar bilis hacia el resto de la panza, hay que retirar la vesícula y lavar. Y en el caso que sea una perforación de un divertículo, un arma de fuego, un arma blanca, un politermatismo por un accidente de tránsito, la solución es la misma. Hay que abrir el abdomen, solucionar la perforación o la inflamación que haya y lavar, hacer antibiótico y cerrar de nuevo. También la salpingitis. Ese es otro tipo de peritonitis que tiene que ver con las infecciones ascendentes del tracto genital femenino,
Sí, también se ven las EPI, que se llama, que son las enfermedades pélvicas inflamatorias. Son infecciones vaginales ascendentes que hacen el camino inverso del que hace el óvulo cuando baja hacia el útero y pueden colonizar la parte interna del abdomen, que muchas veces son difíciles de diferenciar de otras peritonitis. Ajá. Al principio pueden ser un poco más fácil el cuadro si es un solo cuadrante que está tomado, pero cuando son episodios tardíos, la peritonitis toma muchos cuadrantes del abdomen, es difícil hacer un diagnóstico certero. De todas formas, prima el lavado y el tratamiento antibiótico. ¿Y cuáles serían los síntomas de una peritonitis, por ejemplo? Principalmente la fiebre, el dolor principalmente, y bueno, distensión abdominal, vómitos, malestar, palidez del paciente, temperatura elevada. O sea que de cualquier manera va a ir al médico porque se va a sentir mal. En un primer momento, los cuadros, digamos, infecciosos, uno puede, con analgésico, con antibiótico, en el caso que el paciente quiera medicarse en la casa, puede ocultar momentáneamente los síntomas, pero cuando el cuadro empeora, indefectiblemente termina en el médico. O sea que cuando hay una peritonitis y ustedes han diagnosticado por la fiebre, por el dolor, por la hinchazón del abdomen, diagnostican que hay una peritonitis, ¿qué es lo que piden? ¿Qué estudios se piden en ese momento? Los prequirúrgicos de rigor que se piden siempre son, dependiendo de la edad del paciente, electrocardiograma con valoración del cardiólogo, el laboratorio con el coagulograma, se puede pedir de acuerdo a lo que uno piense, el examen de orina, el Gravindex, que es el examen de embarazo en las mujeres. Si los pacientes son de más edad, se puede pedir una placa de tórax para ver o si hay neumonías concomitantes a la enfermedad del paciente y para ver también el tamaño del corazón. Se pueden pedir ecografías para ver si hay líquido libre, qué cantidad, en dónde está puesto el líquido libre. Son todos estudios orientativos que por sí mismos no nos llevan a un diagnóstico, pero una vez que uno junta todos los estudios en el conjunto, son más fáciles de llegar a un diagnóstico certero. ¿Y eso tiene que hacerse rápidamente? Habitualmente cuando se diagnostica una peritonitis se opera en el día que se diagnostica. No se puede dejar para otro día. O sea que todos los estudios tienen que hacerse rápido. En el día. Sí. En el día. No se puede dejar pasar el tiempo. No, porque mientras más tiempo pasa es oportunidad que pierde el paciente y es digamos, tiempo que se le da la infección de que gane más espacio dentro del paciente. O sea que empeora el paciente. En los cuadros de peritonitis siempre empeora. Al principio es un cuadro leve, se torna un cuadro serio y si uno lo deja, la peritonitis termina en una sepsis, que es la infección generalizada, sale del abdomen y toma todo el paciente. En ese momento, digamos, evacuar el pus de la panza cuando los gérmenes están en todos lados es una solución parcial, porque no limpias todo lo que hay dentro del paciente. O sea que es difícil. Sí, depende de cada caso en particular. Es de fácil solución cuando ustedes, el paciente va tempranamente. Exactamente, mientras más tempranamente se concurre al paciente y se hace un diagnóstico de certeza, es más fácil de hacer un procedimiento curativo. Y por ejemplo, cuando hay un paciente con, que eso se verá más en el hospital de urgencia y en Córdoba, pero cuando también nosotros hemos tenido acá en Río Tercero, gente que ha tenido una discusión y que ha habido un traumatismo por arma blanca, ¿cómo se soluciona eso? Y principalmente hay que, teniendo la sospecha de que la herida llegó a la parte interna del abdomen, se hace una laparotomía exploradora, que es hacer una incisión mediana, habitualmente desde el apéndice sifoide hasta el pubis. Pero después dicen, ¿pero y por qué me abrieron tanto? Y se abre todo. A veces se hacen incisiones pequeñas y de acuerdo a la necesidad se van ampliando. Lo que pasa es que la incisión mediana tiene la ventaja de que una se puede ampliar y la otra te da acceso a todo el abdomen. Claro, porque no saben qué pasó. Nunca se sabe, digamos, qué cantidad de órganos lesionados hay ni en dónde va a terminar el cirujano operando. Puede ser que esté lesionado solamente las vísceras, pueden estar lesionados los grandes vasos, el riñón, las vías renales, la vesícula, el hígado en sí.
Depende, digamos, el trayecto que tenga la herida y cómo haya entrado y qué dirección tenga, qué profundidad. ¿En estos casos se necesita sangre? Si hay una pérdida, digamos, considerable en la cual el paciente tiene una pérdida cuantiosa que le determina que baje la presión sanguínea o el paciente tenga que aumentar la frecuencia cardíaca para digamos, mantener un volumen circulante satisfactorio, es muy probable que haga falta sangre. Ajá. Si la pérdida fue grande y la cuenta de glóbulos rojos baja de golpe, sí, en los traumatismos serios, si hay mucha pérdida de sangre, sí requieren sangre. Claro, o sea, cuando hablamos de un traumatismo, no tanto de una peritonitis por una apéndice o por... Heridas de arma de fuego, politraumatismo por accidente en vía pública, accidente en construcción, traumatismo cerrado de tórax o de abdomen, ¿sí? Muchas veces requieren sangre dependiendo de la cantidad de pérdida que tengan. Muchas veces la pérdida es evidente si sale hacia afuera, pero si es un traumatismo cerrado, a veces se rompe algún órgano y sangra hacia adentro de la cavidad abdominal, y lo único que uno ve es que el paciente está distendido. Ahí sí son buenos los métodos complementarios para detectar si hay líquido libre, si hay baja del hematocrito y bueno, y obviamente los signos vitales se ve todo en el conjunto, se ve todo junto para llegar a un diagnóstico. Pero seguimos en la misma, en que en un abdomen agudo o en una peritonitis se opera en el día. Sí, obviamente. Salvo que las condiciones del paciente no permitan operarlo. Hay veces que, digamos, si el paciente llega, hay un punto de quiebre en el cual el paciente está tan deteriorado que no permite entrar al quirófano. O sea, lo ideal es que no llegue a ese punto, porque muchas veces si, digamos, uno va a hacer más daño entrando al quirófano que lo que va a solucionar, si un paciente chocado, sin presión, sin cuenta de glóbulos rojos, con ya una muerte cerebral, cuando se dan esos casos, muchas veces se intenta como una medida heroica compensar al paciente antes de meterlo al quirófano. El problema es que muchas veces en ese estado de meterlo al quirófano, la agresión quirúrgica puede matar al paciente. Entonces uno está en un brete en el cual dice, lo metemos al quirófano y se nos muere a nosotros, o se trata de compensar hasta que mejore un poco para poder meterlo al quirófano. Eso tiene que estar coordinado siempre con el equipo de emergencia, con el cardiólogo, con el terapista y obviamente con los familiares, a los cuales hay que informar el estado del paciente y qué es lo que se hace y por qué. Pero por ejemplo se rompe el vaso. Sí. Bueno, depende en qué estado se encuentra el paciente. En estado mal, digamos, lo traen después de qué sé yo, de arma fuerte porque tuvo un accidente y... Lo que pasa es que independientemente de la lesión que tenga y del tiempo que haya transcurrido, hay que ver que el paciente esté en condiciones de entrar al quirófano. Si se puede compensar, si se puede entrar rápido antes que se descompense, es lo ideal. Ahora, si el paciente está ya en un cuadro, digamos, de shock por pérdida de sangre, sin presión, sin signos vitales, obviamente que la cirugía no la va a tolerar. Por eso digo, en esos casos se hacen las maniobras de reanimación, digamos, con líquido, con electrolitos, con sangre, tendiente a mejorar los signos vitales del paciente y en ese punto entrar al quirófano. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ha sido muy extenso y bien explicado, de manera que todos podamos entender, porque a veces no nos podemos explicar por qué un cirujano no lleva a un paciente que está en estadio gravísimo a una cirugía, porque a veces no lo podemos entender, sobre todo cuando es nuestro pariente, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo llevan? Y como si nosotros los médicos fuésemos dioses, ¿no es cierto? Desgraciadamente uno trata de hacer siempre lo mejor posible y la intención nunca es producir un daño al paciente. Pero exactamente. Pero bueno, no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Exactamente. Yo creo que esto es una de las cosas que nosotros tenemos que rescatar, que ningún médico quiere que a su paciente le vaya mal. No, obviamente que no. Ningún médico. Pero en esos casos siempre el paciente ya llega lesionado, o sea, más allá de lo que uno humanamente puede hacer,
siempre hay imponderables que no se pueden solucionar. Esto es para que esté calentito. Bueno, muchísimas gracias. En el Día del Padre se lo manda Karina Marín. Muy bien, muchas gracias, Karina. De Eloy Fuentes al 126, para que esté bien calentito. Así que gracias. Ojalá que le guste. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que usted lo haya disfrutado. Y yo no me olvido nunca. Estamos frente al Día del Padre. Queremos saludar a todos los padres y queremos rendir homenaje a los padres que ya no están. También queremos que, de alguna manera, siempre decimos que usted no se pelee con nadie. Con más razón ahora, para el Día del Padre, si usted está disgustado con su papá, olvídese. Usted como hijo debe honrar a su papá. Vaya y salúdelo. No hace falta el regalo. No hace falta nada más que usted vaya, le dé un abrazo, un beso y ya está. Ya está. Los padres siempre disculpamos cualquier cosa, tanto el padre como la madre. Así que júntese con su papá, júntese si usted es hijo y si usted es papá, vaya búsquelo a su hijo. A veces hace falta que nosotros como padres vayamos a buscar a nuestros hijos. Bendiciones para todos, no solamente para los papás, para todos. Será hasta el próximo jueves, si usted así lo decide, y aquí estaremos nuevamente en esto que es Prevenir es Salud, un programa hecho para usted y para su familia. Muchas gracias. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandel 118 y atienden todas las mutuales. Si de prevenir se trata, Santa Rita Servicios Sociales, una propuesta para tener en cuenta. A su servicio las 24 horas, los 365 días del año. Santa Rita Servicios Sociales. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto.